Seguramente ya todos lo conocen. Rafael Pasarini es médico especialista en medicina general y familiar, diplomado en salud pública, responsable de acreditación de residencias de medicina general del Ministerio de Salud de la Nación y de la Comisión de Certificación y Recertificación de la especialidad de medicina general familiar por la Federación Argentina de Medicina General. Además, es evaluador de posgrados de Medicina General de la CONIAU, director del posgrado de Medicina General de la Escuela Superior de Medicina de Mar del Plata. También es docente en varias cátedras de la Universidad de La Plata y de Mar del Plata. Coordinador de Relaciones Institucionales entre la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de La Pampa y el Ministerio de Salud. También es presidente del Consejo Provincial de Investigación en Salud de la provincia de La Pampa y director de la carrera de Medicina. Muy bien, te escuchamos, Rafael. ¿Cuándo cumplo yo con todas esas cosas? No sé. Tantas cosas, gracias. Bueno, tenemos varios problemas, ustedes y yo. Primero ya cuarto, porque dijo María Silvia que era tercera, que están cansados. Segundo, que estoy muy congestionado. Tercero, que me toca hablar de la salud pública del año 70 al 2010, y yo llegué a la provincia en 1987. Así que hay varias cosas que, que juegan en contra. Además, bueno, en el auditorio hay muchos estudiantes de enfermería que están esperando, obviamente, la historia de la enfermería. En el caso mío voy a tratar de ser lo más breve posible y agradecer a Tina Campisi, que no sé si estaba por acá. ¿Está? Acá está. La doctora Tina Campisi me dio una mano en la década del 70, así que agradecerle a ella que fue a través de unas charlas que hemos tenido, ubicarme más o menos en esa época, en la provincia de La Pampa, ¿no? Hay que decir algo, la provincia de La Pampa se caracteriza en salud pública por seguir un poco los vaivenes de la nación, ¿no? Entonces vamos a ver qué, ¿cómo hago con esto? Con ese avanza. ¿Allá? Lo otro que quería decirles es que soy un desastre con la tecnología, así que... Ahí está, ahí pasó. Ahí pasó. Bueno, esto es un poco el inicio. Ahí me ven con la lupita investigando. Allá. Muy bien. Ahora sí, vamos a entrar en la década del 70. Vamos a dejar la dictadura que termina con la NUCE y vamos a decir que en el 73 asume Héctor Cámpora en Nación. Recordarán algunos que fue una época bastante caótica hasta que vuelve Perón y asume nuevamente su tercera presidencia en la Argentina. Aquí en La Pampa el gobernador fue Aquiles Regasoli, el vicegobernador era Rubén Marín, el ministro de Bienestar Social Néstor Rufino Aguad y el subsecretario de Salud de esa época Aldo Álvarez. Otra vez. Hasta que me acostumbre. Me mire y se sonríe, aquí él dice, vamos a terminar bien. En ese momento, cuando entre Cámpora y Perón, se hablaba ya de un sistema nacional integrado de salud que logró, con financiamiento nacional, que logró comenzar en algunas provincias. Chaco, Formosa, San Luis, fueron provincias que adoptaron este sistema integrado de salud. Había algo ya
en Neuquén, que en el año 1970, se armó un sistema provincial de salud regionalizado, con una alta presencia territorial y ya en ese momento médicos rurales que empezaron a formarse en residencias médicas. El SNIF, como ya se hablaba de financiar los hospitales públicos con fondos de los sindicatos y del sector privado, hubo un alto rechazo a nivel nacional con este sistema. En la provincia de La Pampa se hizo un sistema pampeano que se llamó Servicio Provincial de Salud, con una ley de 1975. Y acá fue donde me ayudó mucho Tina, porque ella fue la que llegó en ese momento como residente. Fíjense ustedes que ya en el 74 empezó a haber residencias en nuestra provincia. Este Servicio Provincial de Salud, que nació por ley, se generó como un ente autárquico. Hubo una oferta de salud con eje en la mejora de la calidad de atención, que se centró en la incorporación de recursos humanos especializados, es decir, vinieron especialistas de otros lados a través de concursos médicos abiertos y se creó una plantilla profesional con dedicación exclusiva, es decir, apareció el profesional full time en la provincia. Esto fue una cobertura con un eje muy importante a nivel Santa Rosa y Pico, los hospitales cabecera, pero también tuvo una impronta a nivel de la provincia. Como decíamos, había aumentar la calidad del sistema público y con personal con extensión horaria, hubo un gran rechazo de los cuerpos colegiados, fundamentalmente del Colegio Médico y también del Colegio de Farmacéuticos. Bueno, esto ya vamos a ver que lo desarrolla muy bien Aschini, que les voy a pasar el libro donde él desarrolla parte de esto. Como ya estaba el sistema de salud cubano, del médico de familia, con territorialidad y a su vez niveles de complejidad, o sea, Cuba tiene un médico de familia, tiene un centro de salud, pero a su vez tiene un policlínico donde estos médicos mandan a los pacientes a los especialistas y a su vez esos policlínicos tienen hospitales regionales. Funciona muy bien, pero bueno, acá se empezó a hablar que este era un sistema comunista y fundamentalmente también por la amplia cobertura que tenían los hospitales a la mañana y a la tarde, ¿no? Cuando sabemos muy bien que la mayoría de los hospitales tienen su mayor esfuerzo por la mañana. Acá aparecen las residencias médicas, se incorporaron 16 residentes en pediatría, tocogineco, clínica médica y cirugía general. Estos médicos del 74 terminaron su tercer año en junio del 76. O sea, ya había habido el golpe de Estado. La Corte en 1975, ahora vamos a ver por qué, no pueden continuar sus residencias en estas especialidades. Como eran becas nacionales, esta gente va a hacer sus residencias en otros lugares del país, pero ya en otras subespecialidades. Son apellidos del sector privado de La Pampa, importantes que lograron el financiamiento de su residencia en radiología, oftalmología, que después hoy volvieron a la provincia a ejercer su profesión. ¿Qué pasó? Murió Perón, acá en el julio del 74. Hubo unas persecuciones políticas importantes de la derecha peronista, fundamentalmente sindicalista, y en La Pampa, con Isabel Perón de presidenta, hubo intervenciones en este Servicio Provincial de Salud. Hubo un cambio total de paradigma. A su vez, lo que más se recuerda es la intervención de la Universidad Tecnológica Nacional, la sede Pico, que en ese momento era una delegación
una sede y de que después fue delegación de Bahía Blanca. Y recién en el 83 se formó la Facultad de Ingeniería y lo absorbe la Universidad de La Pampa. Ahí, bueno, ahí es muy rica la historia durante la dictadura militar de persecuciones, encarcelamiento, torturas, etc. Bueno, dijimos, en el 75 ya fue intervenido el sistema, el Servicio Provincial de Salud, y acá nos remitimos a leer a Asquini, que dice que el hundimiento del sistema comenzó con la desestructuración a fines del 75, cuando llegó la intervención de Pedro Vivini y la detención de varios médicos, y se terminó de concretar con el golpe de militar del 24 de marzo del 76. Y bueno, ya pasamos a la dictadura militar, 24 de marzo del 76. Pero tenemos reflexiones de Asquini, que dice que a pesar de lo efímero de la experiencia, quedó sin dudas como paradigma de una prestación médica de calidad y al servicio del pueblo. Los doctores que no fueron detenidos tuvieron que irse de la provincia, algunos fueron censurados y tuvieron que presentarse en el colegio médico para retractarse públicamente para poder seguir ejerciendo su profesión. Las instalaciones del hospital en algunos casos fueron desmembradas y sus equipos de especialistas disueltos, y muchos profesionales que continuaron en la salud pública durante la dictadura militar fueron marginados o relegados y enviados a localidades del interior pampeano. Esto lo van a ver en Crónicas del Fuego de Roberto Asquini, que tiene todo un capítulo del Servicio Provincial de Salud en los 70 en La Pampa. Viene la dictadura, y previo a la dictadura también, el desfinanciamiento del sistema sanitario asistencial. Y acá lo que decía al principio, ¿no? La provincia adhiere a algunas de las directivas descentralizadoras del gobierno nacional. Entonces, algunos programas quedan financiados por Nación: maternidad e infancia, salud rural, odontología, epidemiología y saneamiento ambiental. Todo lo demás se transfiere a la provincia. No es casual que maternidad e infancia y los indicadores de maternidad e infancia se sostengan siempre en todos los documentos internacionales, sobre todo de los financiamientos internacionales, porque los indicadores de mortalidad infantil y de mortalidad materna son los que de alguna forma muestran el desarrollo de un país. Entonces, si nosotros mantenemos baja la mortalidad infantil, supuestamente tenemos un país más desarrollado. De hecho, Rumaya, en una época, los niños nacidos recién se morían al año, con lo cual no integraban la muerte infantil de menores de un año. ¿Se entiende? O sea, ¿cómo se puede la estadística también manipular con un sentido político? Esta falta de financiamiento nacional obliga a replantearse la necesidad de obtener recursos mediante convenio con las obras sociales. Siempre estuvo la intención. En este caso, durante este periodo, se desalentó el full time, se congelan los salarios y se favoreció que el part-time, o sea, que el profesional que quería hacer las dos actividades lo podía hacer. Por eso dice que algunos ejercían en el público privado. Y se llamó descentralización ya desde 1957 a la transferencia de servicios, tanto en educación como en salud. Se habló de descentralización, en realidad una transferencia de servicios de la nación a la provincia. Ustedes vieron que en la época de Carrillo, en la época que esta provincia era territorio nacional, la salud tenía un financiamiento y una estructura y un seguimiento nacional. Bueno, ya en el 57 ya se había generado la primera descentralización, que fue transferencia de algunos servicios, pero con la dictadura militar el famoso Sistema Nacional Integrado de Salud desaparece por ley y se transfiere a la provincia más servicios todavía de los que ya tenía para su funcionamiento, ¿no?
Antes de terminar la dictadura se crea el Consejo Superior Médico de La Pampa, o sea que se delegó en los propios profesionales el manejo de la matrícula, ¿no? Esto fue en febrero del 83. O sea, habíamos hablado del colegio médico, que es la gremial, ¿no? Por eso había esos cortocircuitos entre el colegio y los que trabajaban en el sistema público en forma exclusiva. De hecho, yo fui, desde que llegué a la provincia, fui médico full time y nunca me colegié, nunca pagué en la caja de previsión médica. O sea, los que solamente trabajamos en la provincia podíamos obviar de ese pago que después da la jubilación a los médicos que ejercen en el privado. No sé si me fui uno más. ¿Cómo vuelvo para atrás con este? No, está muy bien. Bueno, ya vamos a los años 80. Viene en el 83, asume Marín. En ese momento se crean nuevas direcciones de salud y empiezan otra vez las tensiones en el sector privado. El subsecretario de Salud fue Eduardo Iglesias. Se comenzó con la creación de la Dirección de Educación para la Salud, la Dirección de Medicina Social y la Dirección de Salud Mental. Ustedes fíjense que esto intentaba ser una medicina más preventiva, ¿no? Más orientada a lo social con estas direcciones. Pero como en los 70 comienzan a valorizarse los servicios públicos, nuevamente con la incorporación de médicos de otras provincias, otra vez tendiendo hacia el profesional full time, empiezan nuevamente los roces con los cuerpos colegiados. Hay más todavía porque se habla de producción pública de medicamentos y prescripción por monodrogas, con lo cual hay un cortocircuito muy grande con la parte privada por una competencia, digamos, de mercados. Hay una propuesta de carrera sanitaria muy ambiciosa que no se puede llegar a concretar y en este cortocircuito se habla de competencia desleal. ¿Por qué? Porque si un hospital atiende una obra social no cobra el coseguro, ni siquiera de la consulta, pero tampoco de las prácticas, y más de una persona se va con la medicación, con lo cual las farmacias privadas pierden la posibilidad de venta. Pero ya fíjense, en el año 84 se genera en la provincia de La Pampa el Sistema Financiero Integral de Medicina Social. Fue la ley 880 y hoy la ley 1420. Y esto permite, sí, el cobro a las obras sociales y mutuales, a los seguros de tránsito, y en algunos casos permitía el cobro a particulares. Esto estamos hablando del 84. Cortocircuito, te fuiste, viene la doctora Jet en el 1985. Hay un cambio progresista con muy buen apoyo en ese momento del gobierno. Se vivió un crecimiento exponencial de los servicios públicos y se logró, casi ya a fines del 89, imponer en salud pública el vademecum por genérico. Los que ya estábamos en esa época recordamos que el depósito de medicamentos donde venían los vademecum y los medicamentos, perdón, y se había generado el vademecum, en el momento se robaron la computadora. Estoy hablando de época donde había 3 computadoras. Entonces se robaron la computadora donde estaban registrados todos los medicamentos. Era muy fuerte la presión para que la provincia no tuviera su vademecum por genérico, no comprara por genérico y siguiera comprando por marca comercial. Como todos decíamos, nuestro país, lo dijo el historiador hoy, los vaivenes. Ya en 1989 el gobierno de Alfonsín empieza con problemas muy serios de hiperinflación. Ya en el 87 había asumido Néstor Aguad,
que había sido ministro, recuerdan, con el Servicio Provincial de Salud, asume como gobernador, continúa Rodríguez de Yep, pero empieza a haber una situación de recomponer los salarios con sumas fijas, con lo cual hubo un achatamiento de los sueldos más altos y un flujo inverso de los profesionales. Aquellos profesionales que habían venido porque ganaban bien, empezaron no a ganar tan bien y empezaron muchos a irse. A irse o de la provincia o a pasarse al público-privado, o al privado directamente. También hubo conflictos políticos internos, pues la doctora Yet debe irse, asume Stasi. En ese momento se crean o se recrean las zonas sanitarias porque estaban dentro del sistema de la ley del Servicio Provincial de Salud, estaban las 4 zonas sanitarias, hoy son 5. Santa Rosa, General Pico, General Hacha y Victorica. General Hacha tenía toda la zona sur, que hoy son 2 zonas, ¿no? Tenemos la zona este y la zona oeste en el sur. Y como otro dato importante, a los finales ya de la década del 80, en 1988 se inicia la residencia de medicina general en el Hospital Lucio Mons. Y era interesante ver como 90, 100 profesionales recién egresados venían a rendir a la provincia de La Pampa por 5 vacantes. En el 95 se abre la sede de Pico, teníamos 5 vacantes acá y 5 en Pico, y 30, 40, 100 postulantes. Hoy tenemos uno en el Hospital Evita, que es la sede que tiene Medicina General. Más allá de que hay otras residencias en las provincias médicas y muchas no médicas también. Llegamos a los 90. Acá en la provincia se sanciona la ley 1279 de carrera sanitaria, que fíjense, nació medio complicada, medio con muleta, ya tiene 23 leyes modificatorias. Muchas de estas leyes salen en la ley ómnibus de presupuesto. Solapadas, digo yo, porque nadie se entera que están modificando artículos de la ley. En el año 91 nuevamente asume Rubén Marín por 3 periodos consecutivos hasta diciembre del 2003. Aparece Carlos Menem en la presidencia, estamos hablando de década del 90, y ya los avances de privatizar los servicios de salud con modelos centrados en la enfermedad y réditos económicos se hizo evidente a través de varias políticas que vamos a repasar. Con el asesoramiento de la OPS y la Organización Mundial de la Salud se aplicaron programas financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Internacional de Promoción y Fomento y el Banco Mundial. Privatización y fragmentación fue un impacto de las políticas neoliberales y la creación de hospitales de autogestión. Volvemos a lo mismo, nuevamente el Estado tiende a retirarse y medio como se fuerza que haya un sostén de la salud a través del cobro directo a personas, a obras sociales y a seguros. Otra vez hablamos de salud pública y salud privada como 2 entes separados. Y bueno, nosotros cuando hablamos de hospital, hablamos obviamente de lo que consideramos que brinda la salud pública. Y cuando hablamos de clínica y sanatorio, hablamos de lo que ofrece el sector privado, ¿no es cierto? Y el sector privado se nutre de aquel que paga de su bolsillo o que tiene una obra social o una prepaga que lo sostiene. O sea, el Estado obviamente queda cautiva a aquella gente que no tiene otra capacidad de poder tener cobertura. Aparece ya a fines del año 99 como frutilla del postre de toda esta década del 90, que ahora en la próxima vamos a ver brevemente, para los establecimientos de autogestión, un proyecto del BID que se llamó de reforma y modernización del sector salud para el programa de atención primaria, donde ya claramente se hablaba que los hospitales deberían tener arancelamiento. Hoy se habla también de la educación, ¿no? De hecho, se habla que los extranjeros paguen
Bueno, en salud en Salta se le está cobrando a los extranjeros, ya, es decir, hay varias movidas en las cuales el hospital público tiene que lograr su sostén, su supervivencia a través del cobro a las personas en forma directa. Esto es interesante porque esto fue financiado, todos estos cambios fueron financiados por estos organismos internacionales que decíamos. Bueno, hubo decretos en el 93 de regulación de las obras sociales y el hospital de autogestión. Esto autorizaba a los hospitales que se inscribían en el respectivo registro a complementar sus ingresos cobrando los servicios a las personas con capacidad de pago y con fondos originados en las contrataciones con empresas de seguro privado de salud, mutuales y obras sociales. Un poco lo que veníamos diciendo ya se plasma con políticas directas del gobierno nacional. Dice Belmartrino, que es la relatora, que esto no generó ningún cambio en la calidad o en la prestación de los hospitales públicos. La Pampa, que estaba con esta R120 y con estas políticas, no llega a rubricar estos convenios porque tenemos tan poca capacidad de población que la mayoría de los establecimientos asistenciales no hubieran podido recaudar significativamente para vivir. Aparece el PROMIN también como otra forma de trabajar sobre la maternidad y la infancia. Acá en la provincia de La Pampa se generó en el 95 una ley, hubo un proyecto General Pico Santa Rosa Toay, con fondos también del BIR, se remodelaron y construyeron hospitales, centros de salud y centros de desarrollo infantil. La crisis del 2001 nuevamente hace que desaparezca esta fuente de financiamiento. Bueno, ya dijimos, colonizado por estas iniciativas internacionales, en la provincia de La Pampa hubo reducción de plantas de empleados de salud pública y una importante presión sobre los usuarios del sistema para el pago de prestaciones. Es decir, ya teníamos la ley, pero la capacidad de pago se fijó en 2 salarios mínimos. Con lo cual la mayoría de las personas que tenía un oficio, un monotributo, ya estaba con capacidad de pagar. Se generaron múltiples pagarés, bueno, se achicó la planta hospitalaria y en ese momento hubo que derivar partos y pacientes de terapia intensiva a la ciudad de Córdoba y de Río Cuarto. Se cerraron también la escuela de enfermería, las sedes Pico y Santa Rosa. En ese momento estaba el ministro Santiago Patucho Álvarez, que fue un gran gestor de equipamiento con fondos nacionales, pero el gasto en salud provincial disminuyó hasta en un 50%. El subsecretario de Salud, Eduardo Figuera Lima, en principio impulsor de las políticas neoliberales, fue luego subsecretario del Ministerio Nacional, Salud y Ambiente de Ginés González García en el gobierno de Duhalde cuando había caído de la Rúa, ya estamos hablando del año 2002. Este profesional se mencionaba como probable ministro de Salud Nacional del actual gobierno, promoviendo los famosos vouchers, te doy un voucher, con eso vas y pagás, lo que generó una gran polémica a nivel local y nacional. Ya termino. A mí me cortás el tiempo, esto es injusticia. Bueno, en los 2000, pasado ya, digamos, la década de Menem y el gobierno de la Rúa, aparece Berna con los jueces de subsecretario de Salud y Vera como se llamaba Cirelus, que sería la Dirección General de Salud, y vuelve otra vez a implementarse lo que se llamó el modelo integral de salud. Nuevamente, fuerte presencia estatal en el sistema, con aumento considerable en la inversión del mismo. Nuevamente se generan condiciones para erradicación de profesionales full time y en ese momento radicarse en los pueblos también con alguna ayuda para los cónyuges que pudieran tener también trabajo. De Nación aparece, ya estábamos hablando de Duhalde, estamos hablando de Ginés González García a nivel nacional, aparecen programas
programa como médico comunitario que financiaba becas para profesionales que trabajaran fundamentalmente en el primer nivel de atención. El Plan Nacer, que hoy es el SUMAR, que paga por prestaciones, por consultas a los centros de salud. El Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que nos mandan los medicamentos, sobre todo anticonceptivos, DIU, y después ahora implantes para la anticoncepción. Los programas SIDA y enfermedad de transmisión sexual, también ahí aparece la medicación. Y el programa Remediar, que es un programa que da medicamentos de nivel nacional, fundamentalmente los básicos, a los centros de salud. Y acá tenemos otra cosa, se creó el PROFE. El PROFE era gente de las pensiones graciables o pensiones no contributivas que las tenía el PASMI. Entonces, era una gran erogación que tenía, que no eran jubilados, que tenía Nación y genera el PROFE, programa federal, y le hace como una capital. Vos tenés 2.000 personas, te corresponde 10 pesos por persona, te mando el dinero y vos lo tenés que atender. Obviamente creo que la provincia recibe un 30% de lo que gasta en estas prestaciones. Vuelve a ser otra transferencia de responsabilidades. En el 2007 asume Oscar Mario Jorge como gobernador. En el 2009 ocurre la pandemia de gripe A1. En julio de ese año fue el pico más alto. Hubo demoras en la toma de decisiones sobre las medidas de restricción de circulación y las de bioseguridad, con acusaciones cruzadas entre oficialistas y opositores, tanto a nivel nacional como provincial, algo que se repitió después con el COVID, ¿no? Finalmente la pandemia se autolimitó y la vacuna recién llegó en febrero del año siguiente y se vacunó fundamentalmente a personal de salud y personas de riesgo en principio. Ya voy terminando. En el mes de septiembre del 2009, o sea, post pandemia de gripe, se creó el Ministerio de Salud, por fin, en la provincia. El gobierno de Oscar Mario Jorge se caracterizó por no realizar grandes inversiones, pero bueno, el sistema de salud pampeano tiene una gran base territorial, por lo que se tuvo un sistema de salud público aceptable. Nación impulsó la construcción del Centro de Medicina Nuclear, que no está habilitado aún, fue terminado en el 2011, hoy hablaba ¿no? de lo que tardó en Mar del Plata, y ahora se va a refuncionalizar en un centro de medicina oncológica, va a ser un poco más amplio. Y el Hospital de Complejidad Creciente, que se inició en el 2010, se inauguró en febrero del año pasado con el nombre de René Favaloro en Santa Rosa. Esto lo traigo a colación para que se vea todo lo que se demoran en plasmarse algunas cosas, ¿no? Y esta es la última, me parece. Lo que ha caracterizado a nuestra provincia más de una vez es que el sistema de salud crece, el sistema de salud tiene más demanda, el sistema de salud aparece en estas circunstancias especiales económicas donde se vuelca más gente nuevamente al hospital público porque no puede pagar el privado. Y encontró una forma de engrosar la planta de personal con gastos en funcionamiento. En un momento era como que a la persona se le pagaba como si fueran gasas. Planes de empleo de Nación, en la época de los 90 daban muchos planes de empleo del gobierno nacional. Suplencias prolongadas, que nosotros, artículo 6 de nuestra ley de carrera sanitaria. Otros programas nacionales también de empleo. Monotributistas, algunos que ingresan por la ley de empleado público y no por la ley de carrera sanitaria. Y algunas cosas especiales, como por ejemplo que después de la pandemia se ingresaron casi 1.500 personas por una ley especial. Una ley especial quiere decir que no goza de todos los beneficios de la ley de 1279. Y todavía hay monotributistas que están reclamando el ingreso fundamentalmente en el área de salud mental, o talleristas, o personas que están un poco en la periferia del sistema asistencial, tratando de brindar ya más un cuidado personalizado. Así que ahí con todo esto, espero haber sido abarcativo, tratando... Gracias.